Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshah es David Sibanum, al mizbah Divrei Torah, Mishne Mashiach. Bien, yo dije, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento del estudio de las palabras de tu Torah. En este caso estamos estudiando Mishne Mashiach. Mishne Mashiach, Mishne quiere decir repetición, enseñanza, lo podemos decir como enseñanza de nuestro rabino Yeshua, de nuestro rebe Yeshua. Todas las Mishne Mashiach, las 27 cartas que nos colocaron en el mal llamado Nuevo Testamento, nosotros le hicimos Mishne Mashiach, no Nuevo Testamento, ¿sí? Si tiene dudas, puede preguntarme, yo le enseño por qué no decimos Nuevo Testamento, por qué no decimos Brit Hadashah, por qué no decimos Brit Hadash, sino que decimos Mishne Mashiach. Bien, vamos a estudiar entonces, estamos estudiando el libro de Mateo, Matatiahu, o también llamado Leví ben Alfeo. Estamos en el capítulo 15, verso 29 en adelante. Así que vamos a empezar. Está escrito: pasó Yeshua de ahí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. El verso 30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yeshua, y él los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y exaltaban al Elohim de Israel. Si nosotros estudiamos bajo el concepto místico cabalmente de lo que es la cábala, podríamos enseñar aquí quién es el cojo, el manco, el ciego, y darle una orientación interpretativa hacia conceptos más profundos, por el cual Mishne Mashiach habla de ciegos, de cojos, que el cual Yeshua los sanó. Así que vamos entonces a seguir con nuestro estudio, y he enseñado que la verdad central de la misión de Yeshua, o sea, Yeshua viene, su misión, su verdad central, su objetivo es enseñar Torah para que las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están ahora en todo el mundo, regresen por sus enseñanzas. No fue su misión venir a sanar los enfermos, no. La misión central de él era venir a enseñar Torah para que las ovejas perdidas de la casa de Israel regresen una vez más a tomar su identidad, a volver a vivir como hijos de Israel, guardando los mandamientos de Hashem, guardando las fiestas de Hashem y comportarse como un verdadero israelita. Lógico, Yeshua viene también y sana a los enfermos, porque fue parte de sus actividades en este mundo. Pero la verdad central es venir a enseñar Torah para que las ovejas perdidas de la casa de Israel regresaran una vez más al camino del Eterno, guardando los mandamientos. Digo que Yeshua, una de sus actividades fue sanar, porque él no andaba diciendo, ¿dónde están los enfermos? Que vengan, vengan los enfermos, que los voy a sanar. No, él lo que venía es a enseñar Torah, él venía a enseñarle a todos cómo guardar los mandamientos. Y como yo les decía anteriormente, no es una verdad que se diga que él vino a abolir la ley de Moisés, porque ahí están contenidos los mandamientos del Eterno. No, al contrario, él nos vino a enseñar cómo vivir en los mandamientos. Sin embargo, entonces, como consecuente de su misión, también él había aprendido cómo dominar las fuerzas espirituales para que las personas fueran sanadas. Nosotros en el estudio hebreo que seguimos, también sabemos que una persona, su energía puede ser transmitida en bien de otro, como le pasó al rabino Kefas
cuando entraba cabalmente al templo, le dijo, él dice que él pasaba y a veces la gente era sanada, igual que Yeshua pasaba, la gente era sanada por la misma energía que se transmitía cabalmente hacia alguien que estaba enfermo. Como dijo Kefas, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Transmitió una fuerza espiritual que tenía para que fuera sanado la persona. Permítame un momentito, Javier, solo voy a traer un poquito de agua, ¿sí? Entonces, Yeshua desde pequeño fue enseñado. Él traía un coeficiente intelectual muy, pero muy grande. Él estuvo estudiando según la historia de su niñez, porque la historia de él se corta y aparece hasta muchos años después. Y muchos se preguntan, ¿qué estuvo haciendo Yeshua en ese tiempo? Pues lógicamente estudiando con rabinos, estudiando, y él fue ampliando su conocimiento también para dominar las fuerzas espirituales, para dominar la energía espiritual en favor de las demás personas. Y eso usted no me va a dejar, o sea, usted me va a comprender si le explico, le voy a explicar de esta manera. Ejemplo, usted sabe que la energía de uno se transmite a otras personas. Cuando hay una persona que está, hay felicidad en un grupo de personas, la mayoría se transmite esa felicidad. Si hay tristeza, se transmite esa tristeza. Por eso los motivadores, póngale los motivadores de las empresas, hacen motivación para trasladar su energía motivacional hacia los demás, para que los demás se motiven, esa energía cabalmente llegue a, a traer un bien a las demás personas. Y Yeshua, nuestro Mesías, lógicamente, él tenía toda la fuerza espiritual, tenía toda la energía espiritual para poderla transmitir a las demás personas, ¿sí? Porque él había aprendido en base a maestros de Torah cómo manejar la espiritualidad, cómo manejar las energías, de hecho, cuando uno estudia para rabino, le enseñan algunos tips de todo esto, cómo mover las fuerzas espirituales. Entonces él, a través de su conocimiento que había tenido con los maestros de Torah, él sabía cómo sanar, cómo trasladar las fuerzas espirituales para que las personas fueran sanadas. Pero solo así, no solo así. Explico. Una persona cuando está enferma tiene que comprender el porqué de su enfermedad. Las enfermedades no vienen solo así, ¿sí? Por esto está escrito. Los pusieron, dice, a los pies de Yeshua, pues él se había sentado para enseñar. O sea, en una expresión hebrea, que uno se ponga a los pies de alguien uno se pone a los pies de su maestro para aprender. Entonces, acá, cuando la expresión es los pusieron a los pies de Yeshua, lógicamente era para escuchar sus enseñanzas. Y sentarse a los pies de un maestro, lógicamente, vuelvo a repetir, es para aprender. En el libro de Geburot, también llamado Maaset Almidín, o sea, Hechos de los Apóstoles, dice ahí, pero Maaset Almidín se traduce Hechos de los Discípulos. Está escrito en el capítulo 22, verso 3, que Rab Shaul, mal llamado apóstol Pablo, expresaba que fue criado. En otras versiones leemos, si me permiten un momentito, Rab Shaul expresaba en el capítulo 22, verso 3 de Maaset Almidín, o el mal llamado Hecho de los Apóstoles, expresaba que fue criado. En otras versiones leemos que fue instruido o enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Qué significa entonces ponerse uno a los pies? Significa sentarse a aprender. Y en este caso,
aprender, lógicamente, nuestra sagrada y bendita Torá. Yeshua, nuestro Mashiach, era lo que enseñaba. Y aquí en la narrativa del texto, lógicamente, no menciona que ellos, al igual que la mujer cananea, que ya estudiamos, ¿sí? Atrás, creyeron a sus enseñanzas. O sea, aquí no menciona. E hicieron de acuerdo a lo que aprendieron. O sea, el texto, la narrativa del texto no dice ahí que se sentaban a los pies de Yeshua y aprendían de las enseñanzas y hacían lo que Yeshua les enseñaba. No, se sobreentiende. Eso lo podemos comprender como una expresión tácita. Sí, es decir, que si nosotros en la cultura hebrea sabemos que sentarse a los pies de alguien es aprender de él sus enseñanzas, entonces nosotros podemos considerar acá una expresión tácita. Es decir, que no aparece en el texto lo que yo estoy explicando, pero que se sobreentiende por la cultura hebrea, que es sentarse a los pies de un maestro. Que todo aquel que se sienta a los pies entonces de un maestro es para aprender. Por lo tanto, de acuerdo a la narrativa, se sobreentiende que los pusieron a los pies de Yeshua fue para escuchar la enseñanza, es decir, o se refiere que primero les enseñó y posteriormente los sanó. No, el texto mismo da a entender que le van a un cojo y como alguien dice por ahí, se sano. No, 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 no. Hay que entender cuál es la cultura hebrea, el pensamiento hebreo, el pensamiento de Yeshua, cuál es la proyección de las enseñanzas de los talmidín. Hemos aprendido que para orar por un enfermo, primero hay que instarle a que haga teshuvah. Teshuvah es lo que transliteraron como arrepentimiento. Y después de haber manifestado el arrepentimiento o la teshuvah, hay que orar para que sea sanado. O sea, eso lo hemos aprendido. O sea, si alguien va a orar por un enfermo, no va a ir a un enfermo, sánate, ¿verdad? O sánate. No, 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 ¿verdad? No, primero hay que decirle que pida perdón a Hashem, que haga que se arrepienta, si hubo cometido pecado, le van a ser perdonados, pero él tiene que arrepentirse. O sea, hay un orden que hemos aprendido por medio de los discípulos de Yeshua. ¿Cómo podemos hacer nosotros y cómo tenemos que actuar en el momento de orar por un enfermo? Porque el momento de orar por un enfermo, el poder de la palabra, en ese poder de la palabra se activan fuerzas espirituales que pueden venir a favor del enfermo. Recuérdese usted el poder de la palabra. Por eso en una oportunidad Yeshua dijo, no llames necio a tu hermano. ¿Por qué? Porque esa palabra es fuerte. El poder de la palabra, una palabra puede matar, una palabra puede dar vida por el poder de la palabra. Y Yeshua sabía todo esto, porque lo enseñó a su enviado, a su Sheliach Jacob, mal llamado Santiago, ese es un nombre griego. A su siervo, a su talmid Jacob, a su Sheliach Jacob, a su discípulo Jacob, mal llamado Santiago, cuando enseñó que si había alguien enfermo, llamaran a los sequenim, o sea, llamaran a los ancianos de la cajal, o sea, de la comunidad, y que se hicieran oraciones, porque la oración de fe, dice ahí, o sea, creer y hacer las cosas, salvaría al enfermo y el Señor lo levantaría. Esto ya lo expliqué. ¿Cuál es el procedimiento para orar por un enfermo? No es solo así, porque una persona cuando está enferma está realizando un tikkun, está realizando una rectificación a su alma. Y si una persona viene y ora por un enfermo sin que instale a la teshuvah, prácticamente le está cortando su tikkun. Lógicamente, todo esto lo sabía nuestro maestro y Mesías Yeshua, quien era el ungido del Padre para venir a enseñar la Torá. Y fue instruido
en todo, esto desde pequeño, y que en el momento de ejercer y cumplir su misión, también sanó a los enfermos, bajo el orden ya establecido por sus enseñanzas recibidas. Los pusieron a los pies de él. ¿Para qué los pusieron a los pies? Para que él les enseñara, para que hicieran teshuvá, para que se arrepintieran, ¿sí? Alguien podría objetar y decir, como siempre hay personas que tal vez no han estudiado y piensan que lo saben mucho. Entonces, alguien podría decir que aquí, Mishneh Mashiach, o sea, el mal llamado Nuevo Testamento, no está escrito que él los haya instado al arrepentimiento, a la teshuvá, y que solo los sanó. Ahí el texto no está diciendo, como usted dice, que les enseñó para que se arrepintieran. Ahí no dice, ahí dice que solo los sanó. Entonces yo creo, diría alguien, pues objetando, que le trajeron los enfermos y él dijo, sanate, o sánate. Entonces, y fueron sanados. No, no, no. Claro, pero se sobreentiende, Javerín y Karim, dentro de las enseñanzas, que si una persona no se arrepiente o hace teshuvá, no es perdonado de su pecado. Y por lógica secuencial, no será sanado. Además, enseñaba que es una expresión tácita, es decir, que no se expresa de manera directa o verbal, pero que se sobreentiende o deduce por el contexto, no solo literal, sino como práctica del pueblo de Israel, las circunstancias en las cuales el entendimiento está implícito en la narrativa. Bueno, hay tanto que enseñar con relación a estos textos, a este pasaje. Sin embargo, como lo he explicado, considero que esto que les he dicho es suficiente para comprender que Yahshua sanaba enfermos, pero bajo ciertos principios que ya conocemos, bajo cierto orden, para que una persona sea sanada. Y todo eso lo aprendemos de los mismos Sheliachim enviados de él, mal llamado apóstoles. Shalom Alejem, espero haberme dado a entender, ¿sí? Espero darme a entender y no salirme cabalmente del contexto de las enseñanzas, cómo hacer para que una persona sea sanada. Y Yahshua es nuestro maestro. Él nos dio el ejemplo y lo respalda con el discípulo Jacob cuando nos da la forma en que tenemos que orar. Shalom Alejem, Gabriel y Karim, que el Eterno me los bendiga a todos y que Hashem nos siga ayudando en estas enseñanzas. Shalom Alejem.